Hola, mientras se van conectando, les voy contando de qué va todo esto. De la libertad. Hola, ¿cómo estás? María. Estaremos conversando sobre la libertad en la carta astral. Cuáles son los principales aspectos, los elementos que nos están hablando de eso en la carta astral. Cómo nosotros, a través de esta energía que viene de nuestro mandala personal, también nos podemos ver influenciados por, eh, por ese concepto de libertad. Para algunos es como una sensación de expansión, para otros es como una sensación de no puedo ser completamente libre. Todo eso lo podemos ver en nuestra carta astral, entendiendo también que cada aspecto, cada planeta, cada signo tiene unas posiciones que son positivas y hay otras que no son positivas, que son retadoras más bien. A mí no me gusta emplear el término negativo ni malo, sino más bien retador. ¿Qué es para ustedes la libertad? Yo quiero que se lo cuestionen también, porque dependiendo de donde tengamos, por ejemplo, a Urano, a Júpiter, donde tengamos la cruz mutable en nuestra carta astral, de los aspectos que estemos teniendo también en nuestro mandala personal, habla de libertad de pensamiento, de libertad de ser quienes somos, de libertad de movernos tranquilamente por el mundo. ¿Qué es para ustedes la libertad? Porque desde allí podemos tener también como una seña, un chismecito, una pista de por dónde viene esta energía dentro de nuestro horóscopo personal. Eh, Cuando hablamos de libertad, el otro concepto de libertad, ¿qué sería? ¿Ser esclavos? ¿Ser esclavos de qué? ¿En qué nos estamos sintiendo esclavos en alguna parte de nuestras vidas? Y si estamos siendo esclavos, entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? La libertad trae una responsabilidad también. Y esa responsabilidad es un saber responder y un tener una conciencia de quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. La libertad no viene sola. Y sin embargo, eso es solamente una concepción mía, porque la tuya puede ser muy diferente en, en términos del concepto y las creencias que tenemos respecto de la libertad. La libertad la podemos ver tanto en los signos, en cada uno de los signos. En los signos podemos encontrar tanto sexualidad como la forma en la que amamos, como la forma en la que nos mostramos, y la libertad también. Como planetas. Voy a mirar si Úrsula ya está llegando para que comencemos a hablar de este tema que a mí personalmente me encanta y que está además como muy latente. ¿Por qué? Porque Marte estuvo tocando a Urano en días pasados. El primero que lo estuvo tocando fue Venus, el año pasado fue Saturno, y hemos estado también con Júpiter en Piscis, que se está acercando a Neptuno. Entonces, ese concepto de libertad en Piscis, ¿cómo lo podemos estar experimentando cada uno de nosotros? Júpiter, este maestro, es la expansión, la buena suerte, pero también nos habla mucho de la libertad de poder pensar y de tener una verdad, de expandirnos, de crecer, de seguir como en un futuro que sea próspero para nosotros mismos. Júpiter nos habla de prosperidad. Y Urano, por el otro lado, nos está hablando de una libertad hasta rebelde en nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar y a tocar un poco estos temas, este tema central que es la libertad. Y para las personas que tienen el sol, por ejemplo, en Acuario, o son ascendente Acuario, que tienen algo en este momento en Tauro, por ejemplo, y que está llegando allí Urano en tránsito, todos estos conceptos, por ejemplo, de los apegos, se están moviendo mucho. Todos los que tienen en este momento algo en la cruz fija, en Tauro, en Escorpio, en Leo o en Acuario, están sintiendo muy de cerca esta parte que tiene que ver con la libertad y cómo lo podemos vivir o a través de una expansión, de un crecimiento, de nuevas ideas, de podernos relacionar tranquilamente, de mostrar quiénes somos, de poder manejar nuestros bienes, de poder encarnar en este cuerpo, de poderlo habitar tranquilamente, de poder disfrutar de la vida, porque estamos también manejando mucho a Tauro, o lo podemos mirar también desde el otro lado, en Escorpio,
Entonces vamos a mirar ese tema también de los apegos y cómo lo estamos viviendo cada uno de nosotros. La figura de aspectos, aquí les voy hablando un poco mientras Úrsula llega. La figura de aspectos tiene diferentes formas. Yo sé si, perdón, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay unas figuras de aspectos como en la mitad de la carta astral, que hay miles de lineecitas por todos lados. Bueno, esas lineecitas forman algunas veces unos triángulos, otras veces forman figuras que son más cuadradas, otras veces son figuras que son lineales solamente, es decir, que son líneas, pero no forman realmente una figura. Cuando estamos hablando de la libertad desde ese mandala personal, estamos buscando figuras que no sean tan cuadradas, ¿sí? Necesitan mayor movilidad, necesitan poder emprender. Son las figuras, por ejemplo, que son lineales, porque se lanzan a hacer, se lanzan a vivir, se lanzan por las cosas que van queriendo en su día a día. Y lo mismo, o más bien, una cosa sucede también similar con las figuras que son más triangulares porque necesitan movimiento, necesitan adaptabilidad. Entonces, estas dos figuras en el concepto de libertad no les gusta que las estén encuadrando, pero para nada. Y si nosotros tenemos una estructura de aspectos, ese mandala interno que es más cuadrado, vamos a necesitar también más estructura, más firmeza, mayor piso, mayor solidez. Y de pronto nuestro concepto de libertad tenga que ver también, por ejemplo, con el respeto de las normas, de los límites, y estemos muy abiertos también a que eso lo podemos respetar y lo respeten hacia nosotros también. Eso es solamente una forma de verlo desde la parte interna de nuestro zodiaco. Pero si vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los planetas también tienen en cierta forma en sus posiciones, hablamos de libertad también. Pero los principales, obviamente, ¿cuáles son? Pues Júpiter y el señor Urano. Júpiter, regente de dos signos. Uno de ellos es Sagitario y el otro signo es Piscis. Y el otro planetita que está muy de moda ahorita es Urano. Y Urano es el regente de Acuario. De hecho, cuando se descubrió Urano, entramos en la revolución industrial. Entonces, de una sociedad que era feudal, pasamos a una sociedad en la que todo el progreso industrial de las industrias, de dejar como la parte del campo, trabajándolo como a mano, pues empezamos a utilizar la parte que tenía que ver con las empresas y con un avance impresionante a ese nivel tecnológico para esa época. Y empezamos a hablar también de algo que a mí me gusta muchísimo más, y es todo este tema de la revolución, por ejemplo, la revolución francesa, y la libertad, la fraternidad y la igualdad para cada uno de nosotros. Entonces, el descubrimiento también de los planetas, en este caso el de Urano, también nos está hablando de un avance en la sociedad que dejó de ser una sociedad que era mucho más restringida a una sociedad en la que se empezó a dar valor a esa parte más humana, también humanitaria. Empezamos a hablar de los derechos de los hombres. Entonces, los ciclos que nosotros podemos estar experimentando dentro de nuestras vidas, como por ejemplo los ciclos de Júpiter, los ciclos de Urano también, nos están hablando de poder acercarnos un poco más a esa libertad que cada uno de nosotros puede estar buscando o anhela en nuestras vidas. Entonces, los puntos o lo que toque un planeta, supongamos que tenemos a Júpiter en Sagitario además. Imaginemos a Júpiter en Sagitario en la casa 9. El concepto de libertad es una cosa impresionante. Y si además a eso le añadimos que es Júpiter en conjunción con Urano, entonces la necesidad de una libertad en la que nadie me friegue la vida, en la que mi concepto de cómo yo percibo mi vida, de mi verdad, va a ser tan fuerte que me puedo cerrar incluso a lo que los demás pueden estar pensando o diciendo, o cerrarme de verdad porque yo tengo la razón de esto. Y puede ser tan obtuso que no veo la parte más minúscula. Fíjense que el signo enfrente de Sagitario, ¿cuál es? Es Géminis. Y con Géminis el regente es Mercurio. Y cuando el regente es Mercurio, entonces yo tengo que aprender a mirar las particularidades. Llegó Úrsula, la voy a invitar para que nos acompañe y podamos un rato de esto, además porque pues, esta mujer es una pequeña revolucionaria. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Cómo vas?
Muy bien. ¿De qué te ríes? Que estaba diciendo que tú eres una pequeña revolucionaria. Ah, sí, ¿por qué? No, porque sencillamente tú vas haciendo lo que vas queriendo y eso es parte de este concepto como de libertad que cada uno de nosotros puede tener. Qué bonito tema el de hoy, la libertad en nuestra carta natal. Así es. Ah. Y tan de moda, ¿no? Porque estamos teniendo como protagonistas a dos de los referentes de la libertad en el zodiaco, que son Urano y Júpiter. Correcto, son los dos grandes arquetipos que tenemos en la carta de libertad porque Urano también tiene revolución. Júpiter no es tanto revolución, pero sí ambos manejan conceptos de libertad, sí, de todas maneras. Fíjate que estaba pensando en el arquetipo de la libertad como tal, como concepto, yo estaba pensando también que la libertad la podemos ver tanto en todos los signos, porque en todos los signos tenemos algo de libertad. Nos decidimos, si nos lanzamos a vivirla o no, es algo que nosotros podemos decidir como adentrarnos allá o sencillamente nos estamos sintiendo limitados o nos estamos sintiendo como esclavizados de como la parte oscura del signo. Entonces, por ejemplo, si tenemos este concepto de libertad en el signo de Aries, entonces el signo de Aries es la posibilidad de ser quienes somos y de afirmarnos en el mundo por quienes somos, pero también darnos cuenta que si nos afirmamos muy fuerte podemos quemar al otro. Entonces la libertad implica siempre una responsabilidad. Y ahí empezaba yo a pensar, ¿no? Ok, Urano, como el contrapeso de Urano puede ser Saturno en este tema de la responsabilidad, pero cuando hablamos de Júpiter, que también nos habla de libertad, Júpiter puede ser muy etéreo y estar viendo siempre la globalidad y desde esa globalidad perderse y no ver el detalle de lo que a las demás personas también les puede estar sucediendo. Entonces termina siendo como un esclavo de esa misma necesidad de libertad. Sí, lo que pasa es que la libertad, esa facultad, ese derecho de actuar por voluntad propia, pero hasta dónde comienza la libertad del otro. Entonces la libertad completa no existe porque yo no puedo llegar a hacer lo que deseo en la vida si comienzo a transgredir la libertad del otro. Entonces siempre la libertad va acompañada de responsabilidad y la libertad también va acompañada de ciertos límites, porque definitivamente no se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer de manera libre. Entonces la libertad 100% no existe. Y yo estaba ahí haciendo como un poco el recuento en nuestra carta de cuáles son los arquetipos de la libertad que uno puede ir a ver, ¿sí? Por ejemplo, los planetas que tengamos en la casa 9 o los planetas que tengamos en la casa 11 o la casa donde tengamos a Júpiter o la casa donde tengamos a Urano y qué planetas contacta Júpiter o Urano, porque esos planetas que tengan ese contacto con Júpiter o Urano a nivel natal van a hablar sin duda de que necesitamos más espacio y más autonomía y más libertad con el contacto de esos planetas. Entonces es un muy clásico, por ejemplo, ver a una Venus en aspecto natal o por tránsito de Júpiter o de Urano eh, cuando uno quiere mayor libertad en sus relaciones, cuando uno quiere una relación libre, cuando uno no quiere comprometerse tanto, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo. Sí. Sí, claro, y es que, por ejemplo, las cruces, ¿cuáles son los planetas los planetas y los signos que tenemos en las cruces? Porque eso nos va a dar una sensación o una necesidad de encarnar esa energía también. Si yo tengo en mis cruz, la cruz que es la cruz que representa cuál, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo. Y si allí tengo signos que son mutables, la necesidad de libertad va a ser impresionante, pero también de sentirme atado por querer complacer a todo el mundo, porque las relaciones se hacen tan importantes para esta cruz cuando la tenemos allí, a la cruz mutable, en los ángulos de nuestras cartas, que nos podemos ver también esclavizados por eso. Entonces yo cuando estaba mirando también la carta decía, bueno, ¿por dónde puede entrar uno a ese tema de la libertad? Y empecé mirando la mía.
por dónde o dónde siento yo, o dónde me siento plenamente libre o dónde me siento esclavizada o con bloqueos o con apegos, porque allí también podemos estar viviéndolo, pero desde el opuesto, ¿no? Y lo que tú estabas diciendo es fundamental. ¿Cuáles son los toques, los aspectos que tenemos con otros planetas que tengan relación con Júpiter o con Urano, o incluso el Sol cuando está en signos que tienen que ver, por ejemplo, con Sagitario o con Urano, el mismo Urano, que algunas veces también puede ser muy represivo, pero nos habla de libertad. Lo que pasa es que tiene unos términos muy fuertes también de ella, en Géminis también, y entonces las relaciones, por ejemplo, en Géminis, estas personas se pueden sentir atadas completamente si uno no les da espacio. Entonces, yo terminé concluyendo, en todas partes podemos hablar de libertad en la carta astral, pero entonces encaminémoslo desde lo que las personas pueden entender. Los planetas, empecemos por los planetas. Planetas, bueno, cuando tenemos, por ejemplo, aspectos natales de Mercurio con Urano y con Júpiter, bueno, ¿dónde va a primar esa libertad? Va a ser en la libertad de opinión, en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, mucho con ese Mercurio, en la libertad de movimiento también, porque Mercurio es un planeta muy rápido, entonces también habla de estos desplazamientos porque rige un signo de aire, que es Géminis, entonces también necesita un tipo de libertad. Y además que, bueno, Mercurio en la mitología tenía alas por todos lados, ¿sí? Tenía alas en el Hasta en los casco, pies. alas en las sandalias y alas en su caduceo, entonces volaba, ¿sí? Tenía una gran libertad Mercurio. Cuando estamos, por ejemplo, de aspectos de Marte con Júpiter o de Marte con Urano, por ejemplo, ahí viene la libertad individual de autoafirmarse como individuo ante la sociedad, buscar esa libertad del mundo, Marte en aspecto con Júpiter, o la libertad de poder comerse al mundo, porque Marte cree que tiene la libertad de conquistar al mundo cuando está en un aspecto con Júpiter. Y de hecho va a luchar la persona mucho por tener y ganarse esa libertad. Puede ser una batalla en la vida, es decir, siempre tener que estar luchando por esa libertad, un aspecto de Marte con Júpiter. Y si es con Urano, bueno, ahí la libertad puede ser más radical, ¿sí? Porque Júpiter va a tender a tener una mirada de la libertad que puede ser un poco más filosófica, que puede ser más una libertad espiritual o una libertad cognitiva, pero con Urano estamos con un tipo de afrenta, con un tipo de conflicto, entonces la libertad puede ser muy radical o podemos ser muy combativos ahí con un Marte en aspecto a Urano. No sé si quieres agregar los otros planetas para que los vayamos. Sí, estaba pensando que, bueno, los planetas funcionan así también, pero los ciclos planetarios. Que cuando uno mira, por ejemplo, el ciclo de Júpiter, a los 12 años empieza esta rebeldía adolescente y entonces uno empieza a darse cuenta, ok, sí, sí, llegó Júpiter porque yo tengo una forma de ver el mundo y entonces por favor escúchame porque yo quiero irme por esto y empieza como esta expansión del adolescente, del niño que estaba en la casa antes, sintiendo que su libertad estaba restringida a un campo de acción, a los juguetes y a lo que los papás querían, y ahora el adolescente ya dice, no, ya no quiero. Entonces eso es también un Júpiter, por ejemplo, en la casa 3. Entonces yo necesito sencillamente empezar a moldear mi carácter de acuerdo a lo que yo voy pensando, a mis nuevas filosofías de vida, porque lo que ustedes padres me están enseñando ya no funciona para mí. Entonces empiezan a buscar, son los pares. Y después a los 24 años. Si tú miras los 24 años, también están asociados con el ciclo de Júpiter y en ese ciclo de Júpiter, nosotros o las personas tienden ya a querer tener un espacio propio y a lanzarse a la vida y saber a dónde me estoy dirigiendo, poder brillar por mí mismo y entonces conseguimos trabajo, tenemos o queremos tener pareja, o sea, como que es
una necesidad de expansión y de crecimiento que implica también una responsabilidad, pero una libertad en el sentido que ya, o sea, el hogar paterno deja de ser tan importante. Y así si empezamos a mirar solamente los ciclos de esos planetas, nos podemos dar cuenta que en esos movimientos planetarios nosotros nos vimos motivados a engendrar ese arquetipo de la libertad y nosotros mismos empezamos a darnos la posibilidad de seguir en este camino que estábamos muy dentro empezando a sentir, de ya no ser más chiquitos, de salir del núcleo materno, después a los 36 de tener una libertad, pero ya en cuanto a la relación que yo tengo con mi pareja, a los socios y a la nueva visión del mundo. Entonces, podemos empezar a mirar eso. Y lo que tú estabas hablando, claro, cuando toca Marte, por ejemplo, a Júpiter, o cuando yo tengo un aspecto con Júpiter, también es que me da una posibilidad de hacer una valoración primero, porque con Urano es no valoración, es yo soy así, ¿te gusta? O pues si no te gusta, pues lo siento mucho, pero aquí estoy yo para expresar toda esta individualidad que tengo y tú más bien acostúmbrate, porque Urano, Marte puede ser muy volátil, esos aspectos que pueden tener. En cambio, con Júpiter puede ser diferente porque se activa el observador. Ahora, puede ser diferente también si es una libertad con Saturno, que a mí personalmente me diría, pero a ver, ¿cómo se manejaría eso? Pero a mí me parece que cuando Urano puede ser contenido con por Saturno, Urano se puede convertir en un aliado para expandir nuestras creencias, nuestros límites y nuestra propia visión del mundo y cómo nos relacionamos con los demás, encontrar nuestros pares para poder hacer una acción en el mundo que pueda ser, no sé, rebelde, pero Saturno te dice, ten en cuenta que hay ciertos límites y ciertas responsabilidades. Y lo mismo sucede con Júpiter. Fíjate que Saturno es como si yo estoy manejando un caballo, asociado además con el signo de Sagitario, que es muy de la libertad, el caballo tiene riendas. Entonces Saturno son las riendas. Yo no puedo hacer lo que se me da la gana en el mundo. Bueno, yo creo que lo vimos durante el año pasado, ¿sí? Cuando hablamos de los tránsitos, porque también es súper importante ver los tránsitos de los planetas. Cuando tuvimos las tres cuadraturas el 2021 de Saturno hacia Urano, claro, se nos privó de muchas libertades colectivas, ¿sí? Entonces Saturno siempre es el que nos va a limitar un poco la libertad. Y cuando estuvo en conjunción con Júpiter, que también fue en el 2021 que hizo ese El 20 de contacto, diciembre, 21. claro, en diciembre, bueno, ahí ¿qué hace Saturno? Limita mucho también la libertad del mundo al lado de un Júpiter. Y por supuesto que una cuadratura de Saturno a nuestro Júpiter natal o a nuestro Urano natal son periodos en que realmente vamos a sentir que estamos acorralados, que se nos cortaron las alas o que nos cortaron las alas, que estamos con demasiadas responsabilidades y que no sentimos esa libertad como quisiéramos vivirla. Claro, después se despeja esa cuadratura y ahí uno vuelve a volar cuando Saturno despeja una cuadratura a Júpiter a Urano. Preguntaban por ahí aspectos de Júpiter a Urano. Bueno, también hay que ver los tránsitos que hace Urano a tu Urano natal, así como los de Júpiter a Urano natal y los tránsitos que hace Júpiter en tránsito a tu Júpiter natal, porque los sextiles de Júpiter a Urano o de Urano a Urano o los trígonos o las oposiciones entre esos planetas son momentos donde se cataliza mucho esa energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora hay una generación que tiene un Urano en Escorpio, que hay una generación que nació con Urano en Escorpio, que tienen a Urano transitando al frente. Entonces, con los eclipses que se van a venir ahora, se va a activar mucho la libertad desde el concepto de Urano. Sí. Sí, pues yo soy de esa generación de Urano y tengo que decirte, cuando ahorita que está Urano, está sobre Venus, mi Venus natal y está en oposición a Urano natal, eh, para mí ha sido este periodo en que Marte hace la cuadratura con Urano, un periodo en el que se siente más la tensión y estoy más reactiva. Cuando estuvo Saturno, con Saturno ha sido completamente distinto, porque Saturno ya dejó de estar en la cuadratura, para mí fue un periodo en el que te puedes liberar,
pero no tienes que desbocarte, como cuando el caballo se va suelto, loco, por allá, por hacer lo que quiera. No, uno se da los permisos que quiere, se permite expandirse y crecer, se permite hacer muchas cosas que de pronto antes no se estaba permitiendo hacer, pero ahí está Saturno que está como no es el viejito que porque yo no lo viví así, como el viejito que te está diciendo eso está mal hecho, no, al contrario, es como, bueno, vamos a hacerlo, yo te acompaño, y como esa madurez, así lo sentí, como una madurez que te permite hacer las cosas. Entonces yo creo que se puede sentir esa cuadratura con Saturno, los aspectos con Saturno, si los estamos manejando solamente como desde la frustración, como me estoy viendo limitado, o se puede estar sintiendo también como, oye, afortunadamente está Saturno allí porque no me estoy desbocando. El caos que puede generar un tránsito de Urano o un Urano muy enfatizado en mi carta astral, por ejemplo, cuando están desconectados del resto de la figura de aspectos, puede ser algo que domine mi vida. Y entonces no sé manejar la energía creativa pura de Urano, pero con Saturno le puedo empezar a dar forma. Correcto, correcto, porque la libertad, por el simple hecho de vivir la libertad, si no tiene sentido, si no tiene forma, si no tiene algo de base, digamos, tampoco sirve de mucho. Bueno, también hay que ver los tránsitos que hace Júpiter y Urano, por ejemplo, cuando transitan en nuestra casa 3 o cuando Urano y Júpiter transitan en la casa 9 o en la casa 11, porque esas son las casas, yo diría, donde hay más libertad, libertinaje. También hay que estar atentos a esos tránsitos y estar atentos en la carta, por ejemplo, a los planetas natales que uno tenga en esas casas. Planetas natales en la casa 3, en la casa 9, en la casa 11, así como los planetas natales que podamos tener en el signo de Géminis, de Sagitario sobre todo y de Acuario. Ahí también estamos viendo las firmas, digamos, de la libertad en la carta de una persona. De acuerdo. Fíjate que estaba yo analizando porque hay un tipo de libertad que, como estaba diciendo, como en todas partes vemos la libertad. En Aries o en la casa 1, la libertad de ser quien soy. En la casa 2, la libertad del placer, de poseer, de habitar mi cuerpo. De la propiedad, la libertad de tener propiedad. Pero eso también en cada una de las casas o de los signos se puede convertir en lo otro, ¿no? Y es volverme esclavo de esas situaciones o no poder expresar esa libertad como yo quisiera. En la casa 3, libertad de pensamiento, de movilidad, de adaptación. En la casa 4, la libertad de poder expresar lo que yo estoy sintiendo, de poder sentirlo, de poder tener un hogar, de poderme como sentir libre de sentir una vulnerabilidad, no sentirme juzgado ni señalado porque yo estoy sintiéndome así. En la casa 5, la posibilidad, la libertad, perdón, de brillar por mí mismo, de hacer proyectos creativos. En la casa 6, que ese es el eje de la existencia, es el que yo digo, uy, ese es el que me cuesta trabajo, siempre me cuesta trabajo. Y le voy a preguntar a Úrsula, ¿cómo vive su libertad desde Virgo? Y entonces decía, bueno, si yo fuera Virgo, a mí la libertad vendría en poderme manejar de una forma o tener todo tan estructurado que yo ya pueda manejarme libremente porque puedo distribuir mi tiempo, porque puedo hacer las cosas en mi día a día sencillamente, porque puedo, por ejemplo, disponer porque tengo todo garantizado porque ya he estado trabajando, entonces tengo como todo asegurado, entonces puedo tener una expansión, signo contrario de Piscis, para que haya una expansión también de conciencia. Entonces no me siento yo esclavo de mi cuerpo, mi alma no se siente esclava de mi cuerpo, sino que disfruto más bien de esta vivencia del alma en el cuerpo. Y así por cada uno de los signos o de las casas. En todos los signos, en todas las casas podemos hablar de la libertad. Entonces es muy importante lo que estaba diciendo Úrsula, es saber dónde tenemos a Júpiter, dónde tenemos a Urano, y cuáles son esos planetas que estamos teniendo en las casas y en los signos que ya estaba pronunciando Úrsula anteriormente. Claro, y cuando tenemos los aspectos, por ejemplo, de Júpiter con la Luna, queremos mayor libertad en la familia, queremos liberarnos muchas veces de la familia, también en Urano, en aspecto con la Luna. Claro que cuando estamos en cuadratura, la libertad puede ser un conflicto.
un conflicto quizás emocional, porque quizás sí quiero más libertad, pero a la vez hay un apego, porque la luna tiene una necesidad de apego para sentirse segura. Entonces, ¿hasta dónde sí quiero viajar por el mundo, pero es que no puedo dejar a mi mamá sola? Ahí tenemos una cuadratura de la luna con Júpiter, ¿sí? Entonces es como un poco, eso es cuando estamos en cuadratura. Una cuadratura, ¿qué es lo que representa? Porque las personas dicen, tengo una cuadratura y ¿qué puede significar? La cuadratura siempre representa un conflicto interno, ¿sí? Eso representa una cuadratura, representa un conflicto interno, de que uno se siente tironeado por un lado y tironeado por el otro. Uno quiere hacer una cosa, pero uno no la puede hacer porque debe de hacer esta otra cosa. Entonces yo diría que esas cuadraturas representan los grandes conflictos internos que tenemos que se pueden manifestar como conflictos externos también. Pero eso es una cuadratura. Yo creo que cuando vean una cuadratura, bueno, están en conflicto los arquetipos de los dos planetas que están en cuadratura, ¿sí? Exactamente. Eh, por ejemplo, la cuadratura de Urano con la Luna también puede significar una disrupción o un no sentirse muy diferente en la familia, sentirse un bicho raro en el clan, no sentirse quizás adaptado, etcétera, etcétera. Pero los trígonos son fabulosos, los trígonos son fabulosos, las oposiciones, las conjunciones son muy disruptivas porque ahí un Urano te permite liberarte de ciertos dogmas o de ciertos estatus de la familia. Entonces ahí permite liberarte de tus ancestros, de tu pasado, de tus apegos emocionales. Entonces las conjunciones, los trígonos o las oposiciones a la luna son catalizadoras también. Sí, no tan fáciles de manejar, ¿no? Las oposiciones y las conjunciones, porque muchas veces, ¿qué sucede? La conjunción es un aspecto primario igual que la oposición. La cuadratura también genera lo que tú dijiste, es un conflicto y es un aspecto disruptivo que te está pidiendo un cambio. Sí, te está pidiendo, esto no se puede hacer de la misma forma como se venía haciendo y además tienes que meterle trabajo, o sea, a eso hay que meterle un esfuerzo para que las cosas vayan fluyendo. No sabemos cómo vayan a fluir, depende de cada uno de nosotros. Pero yo he visto que cuando hay oposiciones puede haber también un bloqueo. Entonces, cuando pasa un tránsito por allí, si es una oposición, por ejemplo, entre la Luna y Urano, que tú estabas diciendo, y Urano en este caso fuese el que está en conjunción con la Luna, en ese momento puede haber una liberación, pero porque también el tránsito ayuda, o si no es un aspecto que me pide un equilibrio tan exacto que me puedo ir para un lado o para el otro. Entonces, a mí me parece que fluye mucho el trígono, porque es como un aspecto que te dice, oye, ya lo has estado trabajando, vamos que yo te apoyo, ¿no? Y el sextil también me parece que puede fluir mucho con estos planetas, que son los planetas arquetipos de la libertad y otros planetas de la carta astral. Igual, si tenemos, por ejemplo, estos aspectos en las figuras desde Hoover que son tan importantes, que es el mandala interno. En el mandala interno, que es la figura de aspectos, allí lo que nos está hablando de libertad son las figuras que son más fluidas. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, con una gran cruz en la carta astral, con una cometa, de por sí uno ya sabe, es una figura cuadrada, le va a costar trabajo. O sea, lo que va a buscar más internamente es seguridad. Entonces, ese concepto de libertad habría que determinarlo, ¿no? Porque también puede haber una libertad en la que yo sencillamente esté viviendo desde una posición que es más tradicional para mí, porque cada uno tiene su propio concepto de libertad y no es el mismo que el de los demás. Yo tengo a mi mamá es Capricornio, es así, cuadriculada, en serio cuadriculada. Cuando yo le veo la carta astral, su figura de aspectos es cuadriculada también. Entonces, su nodo norte está en la casa 3 y está en Acuario. Yo digo, uff, esto le está hablando mucho. Pero entonces es como ella lo vaya integrando, porque para ella la libertad es eso, es responsabilizarse, es hacer el trabajo y en la medida en que tú haces el trabajo como debes hacerlo, entonces después te puedes dedicar a descansar, a fluir, a moverte, le gusta mucho el movimiento, pero habiendo respondido previamente por todo lo anterior.
Entonces yo creo que tenemos que mirar muy bien en dónde y tenemos esos aspectos y nuestro sol y nuestro ascendente también, qué nos está diciendo. O si nuestro nodo norte nos está invitando también a que, oiga, libérese. Necesitamos abrir el espectro. Bueno, los tránsitos de Júpiter y Urano en el ascendente son súper potentes, esos tránsitos. Eh, Cuando Júpiter ingresa en el ascendente, ahí la persona despega, ¿sí? Así como cuando Urano aparece en el ascendente, ahí la persona se revoluciona y también se libera de cierta manera porque dice, ay, qué carajos, voy a salir del closet y al que le guste bien y al que no le guste que se pinte de colores. Entonces, son muy potentes los tránsitos también de Júpiter y Urano en la casa 1. Así como los tránsitos, por ejemplo, en la cúspide de la casa 7, o sea, en la cúspide de la casa 7, porque ahí vamos a tender también a buscar una libertad en la relación, a liberarse o a revolucionarse contra el status quo de la pareja. Sí. Y cuando pasan por el medio cielo, por ejemplo, vamos a buscar esa libertad o esa revolución en el ámbito profesional, podemos mandar al jefe a volar, vamos a estar muy reactivos, podemos mandar el trabajo que tenemos al carajo, es decir, va a depender un poco de la carga de nuestro Urano natal y de la carga de nuestro Júpiter natal también, de dónde viene, qué aspectos tiene a nivel natal. Y cuando está en la casa 4, bueno, un Urano también puede mandar a volar la A la familia. familia. Sí. De hecho, se ve mucho esos tránsitos de Urano en la casa 4, que ahí la persona se reivindica contra la familia y bueno, se produce un estado, puede aparecer un estado de rebeldía. Así como los tránsitos de Urano-Urano, por ejemplo, tenemos un sextil, me parece, que lo tenemos siempre a los 14 años. Tú hablabas del ciclo de Júpiter de los 12 años, que hace la vuelta a la carta natal y vuelve a la misma posición, pero a los 14 años tenemos el sextil de Urano, nuestro Urano natal. Entonces díganme que en la adolescencia no estamos rebeldes sin causa, y estamos con un sextil de Urano a Urano. Después tenemos, por ejemplo, la cuadratura a los 21, ahí estamos rebeldes también y nos comportamos realmente como rebeldes, ¿sí? Porque nos juntamos con los amigos, ahí está la cuadratura de Urano-Urano, y los amigos importan más que la familia, ¿sí? Porque es todo el día con los amigos de parranda y ahí nos desordenamos, fiesta, droga, alcohol, que me quedo a dormir en tu casa. Es decir, ahí Urano, cuadratura, Urano se desordena y todos pasamos por ahí, así que nadie que se haga el santo. Eh, todos pasamos por ahí. Por ejemplo, las oposiciones de Urano-Urano, y los sextiles también, que puede hacer Júpiter a Urano, también se sienten mucho. Por ejemplo, tuvimos en enero Tenemos uno. el sextil de Júpiter en Piscis a Urano en Tauro. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, aquí en Canadá tuvimos el convoy de los rebeldes y de la libertad. Bueno, ahí vemos el sextil Júpiter y Urano, pero además se liberaron muchas restricciones en torno a la pandemia. Entonces ahí se ve mucho el sextil de Júpiter a Urano, que viene a apoyar al colectivo con un cierto grado de libertad, un trígono de Júpiter, un sextil, perdón, de Júpiter a Urano, pero un trígono también es igual de potente. Sí, de acuerdo. Es que tendríamos que mirar también cómo vivimos cada uno de nosotros esa libertad, porque si yo la vivo independientemente de donde tenga Urano, si yo me he permitido expresar más esa libertad, un tránsito de Urano o de Júpiter va a ayudar a que yo lo siga expresando de una forma más sencilla. Pero si yo me he reprimido, lo que hace un tránsito de Urano o de Júpiter es que te está pidiendo que lo hagas. Ahora, si es un sextil o si es un trígono, pues entonces me lo están pidiendo como, oye, ven, como por las buenas. Pero si es una cuadratura, te lo está exigiendo. Entonces, esos aspectos lo que nos están pidiendo también es avanza. No te quedes en la misma posición, sigue, crece, expándete, libérate de todo lo que tú mismo te has puesto de carga, de restricción. Eso me parece también que es fundamental ahorita, porque a los que tenemos a Urano en Escorpio, nos están pidiendo también que nos demos cuenta de los permisos que nos hemos dado o de las restricciones por tabú que hemos dejado de vivir.
Entonces, cuando está pasando o tenemos un planeta que está libre en unos signos que son más bien de restricción, uno tiene que darse cuenta cómo puede vivir esa energía expansiva en un signo que te está pidiendo más bien como contraerse, ¿no? En los signos femeninos, por ejemplo, no todos, pero en los signos femeninos también esta energía más que avance es como, ok, ¿cómo voy a expresar yo esto que la energía femenina es más de recibir y estas energías son más de vamos para adelante? Entonces, ¿cómo podemos emplear la influencia de estos planetas, bien sean natales o en tránsito, para que no se genere una explosión interna, porque no estamos haciendo nada al respecto, pero tampoco para generar un caos o un libertinaje? Bueno, ahí viene la pregunta filosófica, ¿para qué queremos ser libres? ¿Para qué quieres esa libertad? ¿Por qué quieres hacer lo que deseas hacer? ¿Cuál es el propósito último? Y ahí uno va a estar actuando responsablemente con esa libertad personal. Por ahí había visto también una pregunta de Júpiter y Urano con el Sol. Muy Bueno, ahí es la importante. libertad, muy importante también los tránsitos de Urano o de Júpiter al Sol. Yo creo que se trata mucho de la libertad en la creatividad que está simbolizada por el sol, en la libertad del niño interno que representa el sol también porque es regente de Leo, también en la libertad de manifestarse y de brillar con brillo propio, digamos, ¿sí? Siendo únicos, siendo originales, siendo auténticos. Nos saca un poquito del cascarón también los aspectos de Júpiter y de Urano al Sol, porque te dicen, muéstrate Crece. tal cual eres, muestra tu lado infantil, un poco tu dimensión lúdica, muestra tu creatividad, libera tu creatividad, eh, libera tu manera de recrearte. Entonces también la libertad pasa mucho por la recreación personal con un Júpiter y un Urano hacia el Sol. Son muy bonitos esos aspectos también. Sí, ese de salirse del cascarón es que el sol es el único astro que brilla por sí mismo. Entonces es como confía en ti, en tu propio brillo personal, en tu propia esencia. Y es también un crece, porque el sol es el astro rey. Entonces todos los demás planetas están girando alrededor de él. Ya no tienes que depender de nadie más. Y uno puede entrar o en un periodo, sobre todo con Júpiter de valoración, de preguntarse hacia dónde se quiere ir, ahora cómo me estoy percibiendo a mí mismo, cuál es mi siguiente meta, cuál es mi verdad, la que mueve mi vida, quién soy yo de verdad, porque entra uno como en un periodo filosófico, así como estaba diciendo Ursula, filosófico respecto de lo que me atañe a mí mismo, y se debe cuestionar mucho uno eso, ¿no? ¿Qué tan libre soy yo de poder expresar este fuego interno, dependiendo obviamente de donde tengamos al sol en nuestra carta astral? Pero si es Urano, Urano no lo va a poner a uno a pensar. Urano rompe, Urano se relaciona mucho con el nacimiento porque rompe se me olvidó, bueno, la placenta, y entonces rompiendo la placenta puedo nacer. Entonces cuando rompe al sol, es ya deja de copiar, ya deja de opacarte a ti mismo. Es el momento de la rebeldía. Yo me acuerdo cuando Urano tocó mi sol natal. No fue hace mucho. Y fue eso. Fue, yo soy así, y al que le guste bien y al que no le guste, me importa 5 centavos. Y no me Claro. importa. Sí. Bueno, los aspectos de Júpiter y Urano a Plutón y a Neptuno, que también son interesantes de abordar, porque yo me he dado cuenta que los aspectos de Júpiter y Urano hacia Plutón natal, por ejemplo, van a tender a liberar muchas cosas reprimidas en la persona, muchos temas tabús, van a ayudar esos planetas a liberar mucho una energía sexual. Entonces también a nivel sexual liberan mucho los tránsitos de Urano y Júpiter a Plutón natal, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo los aspectos que son más fluidos. Porque cuando estamos con un aspecto, por ejemplo, de cuadratura, hay miedo a la libertad, hay temor, hay autorrestricción, ¿sí? Podemos tener temas tabús con el tema de la libertad, nos podemos sentir
incluso rehenes, por ejemplo, de una cuadratura de Júpiter con Plutón. Y bueno, las cuadraturas de Plutón, Júpiter o de Urano a Plutón, ya sea Plutón natal a Urano natal o de Urano en tránsito a Plutón natal, digamos, las cuadraturas también son periodos que pueden ser de mucho cuestionamiento y de crisis también y de cierta autodestrucción si no manejamos bien esas cuadraturas, porque Urano con Plutón pueden ser bastante autodestructivos en ese sentido. Sí. O si tenemos a los mismos, pero en Escorpio, o sea, o con un aspecto con Plutón duro, o en el mismo Escorpio uno puede cuestionarse qué tanto voy a vivir de todos esos anhelos internos, por ejemplo, que habla de mi sombra. Y es más fácil integrar esa sombra, pero pues al principio, ¿cómo lo voy a vivir? Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que uno pueda tener durante los primeros años de vida en la educación, que me pueden ayudar a vivirlo más libremente, o yo lo voy a vivir de pronto como una exigencia para que pueda romper, para que pueda fluir libremente en esos anhelos oscuros, porque es que Plutón maneja una cosa que tiene que ver con la sombra y con lo que yo quiero vivir de un mundo que es más subterráneo, que es más underground. Entonces, o yo me los puedo negar completamente o me lanzo a vivirlos desaforadamente, y la idea es como llegar a un punto en el que no me autodestruya, no me clave yo mismo el aguijón, pero Urano te va a iluminar esa sombra y te va a retar a Plutón o a retar a Escorpio para que rompa, para que se permita vivir todas esas cosas que internamente, como que el reptil se alborota y es el instinto el que me dice, yo quiero vivirlo, no sé por qué. Entonces, son aspectos que sobre todo si lo tenemos sobre un planeta que es fuerte, un planeta de la personalidad, un planeta como el Sol, como la misma Luna, como un transpersonal en ese signo, y está un tránsito lento allí de Urano sobre todo, entonces sería bueno acompañarse, acompañarse porque no va a ser algo que se resuelva como de la noche a la mañana. Sí, por supuesto. Bueno, ahí preguntaban por los tránsitos de Júpiter y Urano en la casa 8. Tiene similares efectos. Hay un paradigma nuevo que se instala en la casa 8 y salen todos los fantasmas debajo de la cama, todos los monstruos y los cucos. Urano y Júpiter ayudan mucho a liberar la casa 8. Mucho, Sí, mucho. A quitarse tabús sexuales, también mucho, mucho. Ayudan muchísimo. de acuerdo. Bueno, ahora estamos viendo a nivel de tránsitos, Plutón va a salir de Capricornio en el 2024, pero no me fijé si Urano alcanza a ser un trígono partil a Plutón desde Tauro, no, no me fijé, porque Urano creo que sale en el 2025, 2026, no sé si alcanza a ser un trígono partil a Plutón, No no lo he sé si visto, alcanza. no lo vi, no lo vi, no lo he Pero visto. lo que sí En estamos el, viendo es un Urano en Tauro que está al frente de Escorpio, que está en oposición. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué decir que los eclipses pueden activar también esa energía plutoniana o escorpiana y puede ser muy autodestructivo y de hecho es parte de la energía que se está manifestando a nivel colectivo también esa oposición de Urano a Escorpio, digamos, ¿sí? La autodestrucción o hasta qué nivel de destrucción podemos llegar, ¿sí? sí, Ahí está la eh, posición. de acuerdo. Más adelante sí, Urano va a estar haciendo ese trígono con Plutón, pero es hasta el 2025, pero ya desde signos diferentes, que es desde Acuario y desde Géminis. Pero no alcancé a ver, creo que no lo Mm. alcanza a generar. No lo De hecho, alcanza ese periodo. no, de hecho se va a generar más adelante una linda cometa en el cielo, porque Urano va a estar haciendo ese trígono con Plutón y van a estar haciendo sextiles con Saturno y Neptuno que siguen en Pisces y enfrente va a estar Marte. Entonces, esa es una cometa que
diferente a lo que estamos viviendo actualmente, está con aspectos azulitos. Entonces puede ser diferente. Entonces la energía de los planetas se puede manifestar de una forma cuando son aspectos que son tensos, a cuando son aspectos más fluidos, que son los trígonos, por ejemplo, y los sextiles. Entonces, ahorita que tenemos, esa es una libertad que nos está llamando y que nos dice como, oye, ya has estado trabajando en esto, hay un deseo, aquí ya hay un fruto de lo que tú has estado viviendo anteriormente. Entonces yo, señor Júpiter, si se llama, se trata de un trígono porque está asociado también con Júpiter, se refuerza esa energía de libertad, pero también de cosecha. Ya aquí hay un fruto maduro, ya está listo para que te lo comas, para que lo disfrutes. Bueno, vamos a estar en un periodo relativamente rebelde, libertarios, revueltos, revoltosos, quizás con libertinaje, va a depender ya de cómo cada uno va a dosificar esa energía, porque en mayo, ¿qué tenemos en mayo? Tenemos el 15 de mayo, vamos a tener un eclipse un eclipse de luna en el signo de Escorpio, pero el Sol va a estar en Tauro y va a estar activando Urano. Pero para ese eclipse, Júpiter va a estar en Aries. Y ahí sí que se nos enciende ese Júpiter en Aries, porque Aries es el yo soy y todos tenemos a Aries en la carta natal. Y como si fuera poco, ingresa Marte en Aries en mayo y me parece que finales de mayo Marte hace una conjunción con Júpiter en Aries, entonces eso es ya el sumum de la libertad individual, ¿sí? Ahí estamos dispuestos a realmente ser un guerrero de la libertad, es decir, voy a luchar por mi libertad. Eso es un Marte en conjunción a Júpiter con Urano activo por eclipse, entonces imagínense toda esa energía desde el lado positivo y desde el lado no tanto. Claro. Y es que si lo vemos ahorita, porque esta semana tenemos la cuadratura entre Marte y Urano que hemos estado sintiendo esta semana. El Sol ya está en Aries y tenemos esta cuadratura. Es un, ya, no voy a dejar que pases por encima mío, ¿no? Ya lo voy a hacer. Me cansé de quedarme callada, me cansé de hacer lo que tú estás necesitando. Es un momento en el que uno se autoafirma. Y lo que sucede con Urano es que uno se autoafirma sin filtro. Uno puede con Venus pensar en el otro y yo creo que eso es muy importante también de la energía que vamos a estar viviendo porque puede ser una afirmación demasiado fogosa, demasiado disruptiva. Entonces, darnos cuenta que podemos quemar y en ese quemar al otro nos quemamos a nosotros mismos. Sí, por supuesto. También preguntaban por Júpiter y Urano a Lilith. Bueno, es que Ay, Lilith súper también libertario. Sí. es que Lilith también es un arquetipo de libertad y de rebeldía, porque eh, bueno, en la mitología es la primera mujer que se revela ante el hombre, ante Dios, los manda al carajo, es la primera feminista, entonces también es revolucionaria Lilith como arquetipo. Sí, es la primera feminista en la mitología. Bueno, entonces, cuando tenemos los aspectos de Urano a Júpiter, también nuestra Lilith se expresa con mayor libertad y no tanto desde la sombra, porque Lilith también actúa desde la sombra. Entonces, ese lado que puede ser muy estigmatizado por otros, nuestra dimensión estigmatizada por otros porque no calza con el status quo, ahí también se puede manifestar y salir del closet lo que estaba en la sombra. Sí. A nivel sexual también, porque Lili también representa un arquetipo muy sexual. Sí, de acuerdo. Fíjate que cuando Lilith entró en Géminis el año pasado, estuvimos en un tema, sí fue el año pasado, ¿no? Sí. Lilith en Géminis. Ahorita va a entrar a Cáncer, A Cáncer. sí, pero entró el año pasado o en el 20 o en el En 2020. el 2000, ya no recuerdo, Bueno, 2020. pero cuando 21, entró, sí, 2021. fue el año pasado, cuando entró en Géminis, empezó una revuelta de la expresión del femenino y del feminismo en el mundo entero. Sí. Entonces, Lilith, a mí me encanta Lilith. Hay un temita con Lilith y es el tema del sufrimiento. ¿Por qué tiene que escoger el sufrimiento?
que tiene que clavarse ella misma al sufrimiento porque no quiere entrar en comunicación con el masculino, obviamente todo lo que le pasó. Pero bueno, el hecho es que nos habla de una libertad también, pero desde el arquetipo del femenino. Y Del femenino, claro. es muy válido también porque también nos está hablando de libertad. Entonces, si estos dos, el Mm. rebelde Urano, pero también Júpiter, que nos habla de crecimiento y expansión, tocan a Lilith, va a haber una necesidad de mostrar ese femenino, de dejarme de callar lo que he estado viviendo, lo que he estado sintiendo, quién soy, de mostrar mi cuerpo, de mostrar lo que pienso, dependiendo de donde tengamos a Lilith en nuestra carta, de entrar en contacto con mi chamana interna, con la bruja, o sea, independientemente de donde la pongamos, es algo que nos llama y nos dice, oye, no solamente tengo yo energía masculina por dentro y en el mundo no solamente puede existir el hombre, sino que hay una equivalencia también de la mujer. Claro, yo recuerdo que, bueno, todavía está en Géminis, pero también uno de los tránsitos importantes que hizo esa Lilith en Géminis, porque ya le queda poco para pasar a Cáncer, eh, fue, por ejemplo, la libertad de expresión de las afganas, ¿sí? Cuando salieron las tropas de Afganistán y las mujeres querían continuar luchando por el derecho a estudiar, que es muy Géminis, por el derecho a expresarse. Entonces ahí estamos viendo la parte oculta de una Lilith que perfectamente una mujer afgana, digamos, representa también a nivel cultural, por el contexto cultural en el que viven, representa un poco esa represión de lo femenino. Ahora vamos a darnos cuenta cómo ese femenino reprimido, por ejemplo, desde nuestro inconsciente, porque cáncer también habla del inconsciente o en la familia, cómo empieza a tener voz. Preparémonos para esa Lilith en cáncer, que va a ser bien linda. ¿Sabes qué? Creo que entra el 14 de abril, me parece que ya voy a tener a Lilith en cáncer cuando cumpla años. Entonces es un buen momento para que desde ya nos demos cuenta, ¿no? Cómo manejamos esa energía en nosotras mismas, cómo habitamos nuestro femenino nosotras, porque parte de la opresión que podemos ver afuera tiene que ver también de cómo nosotras estamos integrando nuestro femenino, cómo lo vivimos en el día a día. ¿No? No todo es hacia afuera y también obviamente los hombres que nos están viendo, cómo ustedes están integrando esa energía femenina y cómo dentro de la familia de pronto empiezan a salir cosas que tienen que ver con las abuelas y las tías y no sé qué, y esa parte de los chamán, de las Sí. ancestras que tenían, de la bruja. Y bueno, chévere para que conectemos con esa parte. Claro, para sanar los ancestros femeninos, una Lilith en cáncer, para sacar esas cucarachas que quizás uno tiene todavía con respecto a experiencias familiares dolorosas. Salen cosas ocultas de la familia con esa Lilith, salen cosas que estaban tabús en la familia, porque una Lilith en cáncer habla de muchos temas tabús en la familia que son incómodos. Y también toca temáticas sexuales en la familia, también que pueden ser incómodos, digamos, pero Lilith de alguna manera también libera y da luz a ese tipo de temas, porque habla también de la chamana emocional. Una Lilith tiene que sanar en el tránsito de cáncer, de todas maneras. Es un tránsito, yo te diría que es más complejo que el de Lilith en Géminis, porque Sí. Lilith es una luna y va a estar en el signo de la luna. Se va a ver el Sí, lado oculto de la luna. Lilith se va a ver el lado oculto de la luna, temas de abortos también se pueden tocar mucho, sí, con una Lilith en cáncer, abusos en la familia, también puede hablar mucho de eso una Lilith en cáncer, entonces es un signo bastante sensible para Lilith, muy sensible su signo. Pero puede ser liberador, como estábamos Por diciendo, que cuando supuesto. los planetas que representan la libertad pasan por signos que son más de hacia adentro, por ejemplo, signos femeninos, entonces van a tender a que haya una liberación de una u otra forma. ¿Qué es lo importante allí para cada uno de nosotros? Pues cuáles son los apegos que estamos teniendo allí o cómo nos hemos vuelto esclavos de esas situaciones que no nos permiten avanzar, porque la liberación lo que busca es también que avancemos. Así es. Bueno. Libertad y libertinaje. Ah. Sí, sí, o sea, nos vemos o en el libertinaje cuando nos vamos al otro extremo o nos vemos esclavos del deseo de liberarnos
y si no nos arriesgamos, entonces nos quedamos también desde allí, desde el oprimirnos a nosotros mismos. Entonces, gran tema, y cómo lo vivimos cada uno de nosotros, porque nuestra carta tiene una posibilidad que podemos llevar hacia la luz o hacia la sombra, dependiendo de la decisión que escoja cada uno de nosotros. Bueno, Úrsula, muchas gracias. Placer Bonito como siempre. tema, mi estimada Diana, lindo tema para reflexionar. Y ahora también que vamos a tener un tránsito pronto ya, la conjunción de Júpiter y Neptuno. Neptuno, que también nos trae otro concepto de la libertad, que nos trae otra experiencia de la libertad del mundo, la libertad de poder ayudar a los otros, la libertad colectiva, así hasta donde hay libertad, verdad y justicia en el colectivo. Entonces trae otro tipo de conceptos ese Júpiter también en conjunción con Neptuno. Se Sí, es pueden que diluir muchos conceptos que teníamos de libertad, se pueden terminar diluyendo también, ciertos paradigmas ahí. también cuando pase Plutón a Acuario, muchos conceptos que teníamos de libertad, de los grupos con los que nos sentíamos libres de ser quienes somos, todo eso si Mm. no es profundo de verdad, si no hay un compromiso de por medio real, todo eso se va a venir abajo. Y cuando estamos hablando, cuando estaba yo mencionando el eje de la existencia, obviamente el opuesto de Virgo es Piscis, y desde allí también hay un concepto de libertad, cuando yo me fundo con el todo y dejo de pelear y dejo de sentir que soy olvidado, que estoy abandonado, que necesito del otro, y sencillamente me lanzo a desde esta visión, sensación de unidad, a lo que estaba diciendo Úrsula, yo sirvo. Y entonces como alma ya no me siento atrapada en un cuerpo, sino que más bien ayudo desde esta concepción de ser. Entonces es un concepto más bonito, porque desde Piscis uno se puede sentir también como abandonado, tirado aquí en la tierra a que pase hambre y necesidades, y a que vaya a ver, usted mira cómo vive, y resulta que no es tan así. Entonces una invitación también a que nos adentremos en ese mundo espiritual que es tan lindo, muy, muy lindo. Y hay una Mayor cosa, libertad, sí. sí, desde ahí vivimos desde la libertad completa, desde el ser. Cuando tú estabas hablando del aspecto de Júpiter cuadratura a la Luna, yo he visto que con ese aspecto hay una necesidad de aprobación muy grande en las personas. La Luna necesita ser llenada por el otro y Júpiter expande esa necesidad. Entonces, también permitirnos darnos cuenta que estamos llenos, porque necesitamos aprobación de los demás. Entonces, más bien, entrar en contacto con cuál es mi visión, mi versión, y la luna en la astrología Huber, la octava superior de la luna es Neptuno. Y si es Neptuno, entonces yo soy el amor y no necesito que nadie me llene ni me complemente. Úrsula, gracias. Gracias a ti, mi estimadísima Diana, y a todos los que nos acompañaron en este programa o en esta emisión. Un besito. Un besito. Ay, Bye. por publicidad política pagada. Para quienes quieran aprender el método Huber, desde el 18 de abril voy a estar dictando un curso con Escuela del Cielo, que es una escuela chilena. Vamos a empezar con un curso básico de astrología psicológica Huber. Entonces, cualquier información se las dejo aquí debajo, es Escuela del Cielo. Buenas noches. Súper, Yeah. súper. Bye bye. Chao.